Buenas noches, nosotros somos el grupo número uno. Vamos a hablar sobre lo que es la reserva, las objeciones, ratificaciones, de lo que son los tratados internacionales entre estados. Los participantes somos Jazmín Hernández, Diana Duarte, Oliver Herrera, Kelly Bejarano, Oscar Manuel Laínez, Jonathan David Iriarte y mi nombre es José Manuel Palada. A continuación, como una breve introducción de lo que es el tema, de lo que vamos a explicar posteriormente. Definir los términos de lo que es la reserva, ¿verdad? En lo que son los tratados internacionales, las objeciones, ¿verdad? Una vez que se presenta una reserva internacional entre estados, ¿verdad? En un tratado internacional, cómo se debe realizar y formular diferentes reservas, ¿verdad? Diferentes disposiciones en lo que es ya el tratado en sí. Pero también vamos a hablar sobre la correcta formulación y gestión de lo que son las reservas, ¿verdad? Para garantizar la claridad y el cumplimiento de las obligaciones internacionales entre los estados en cuales están involucrados un tratado internacional, ¿verdad? También posteriormente vamos a ejemplificar a dos tratados que a continuación los compañeros van a exponer, ¿verdad? Y lo que son las reservas y objeciones que las vamos a explicar a continuación. Como primer punto tenemos que es una reserva, lo que son los derechos de los tratados, ¿verdad? Una reserva es una declaración, ¿verdad? Hecha por Estado al momento de realizar la firma, la ratificación, aceptación y aprobación. Esto quiere decir de que cuando dos o más estados pues hacen una reserva, ¿verdad? De cualquier disposición puesta por uno de los estados, entonces es aquí donde se produce lo que es la reserva, ¿verdad? La reserva es donde un estado no está de acuerdo con alguna disposición expuesta por un estado. Aquí viene, se evalúa, ¿verdad? Lo que es la reserva, ¿verdad? Por parte de los demás estados, a ver si esta es de manera aplicable o no se aplica a lo que es el tratado. También algo de importancia es que las reservas no pueden ser compatibles con el objeto y el fin del tratado. O sea, si el tratado tiene un objeto, una prioridad o un fin determinado, podemos decir derechos humanos, pues la reserva aquí en este aspecto no le tiene que estar dentro siempre de los lineamientos establecidos en lo que es el tratado. También cabe mencionar de que una reserva puede permitir a un Estado participar, ¿verdad? Esto significa de que cuando tenemos una reserva, entre la misma reserva nos ayuda a que nosotros podamos participar en un tratado, perdón, ya sea bilateral o multilateral. Entonces, esta reserva pues es importante porque los estados tienen la facultad de no aceptar o aceptar ciertas disposiciones, ¿verdad? Establecidas en lo que es los tratados internacionales de cualquier índole que suceda. Posteriormente vamos a explicar algunas partes, cómo se realizan lo que es la reserva, ¿verdad? Y algunas objeciones. Esta ha sido mi participación. Lo dejo con el compañero David. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan David Iriarte Ulloa y pues yo les voy a exponer un poco cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas. Como pequeña introducción, que es lo que nos estaba mencionando nuestro compañero José, las reservas las entendemos como herramientas esenciales en el derecho internacional, que obviamente permiten que los estados participen de los tratados internacionales sin tener que aceptar todas sus disposiciones. Son realmente importantes en el derecho internacional porque entendemos que los estados tienen diferentes sistemas jurídicos, diferentes valores, diferentes consideraciones políticas, incluso diferentes religiones. Entonces, las reservas existen para que en algún momento, si algún artículo de un tratado entra en conflicto, pues un estado pueda decidir poner una reserva. ¿Cuándo se realizan las reservas? Bueno, las reservas pueden formularse en momentos específicos del proceso de adhesión a un tratado.
La Convención de Viena sobre los derechos, perdón, sobre el derecho de los tratados de 1969, en su artículo 19, establece que un Estado puede presentar una reserva en las siguientes etapas: al momento de firmar el tratado, al ratificar, aceptar o aprobar el tratado, al adherirse a un tratado y después de la ratificación, pero en casos excepcionales, aunque la Convención de Viena no contempla reservas posteriores, la realidad es que en la práctica internacional el secretario general de las Naciones Unidas lo permite, pero en circunstancias que son limitadas, que se presentan reservas después de la ratificación, siempre y cuando los estados parte no presenten objeciones en el plazo de 12 meses. ¿Cómo se realizan las reservas? Bueno, el proceso para formular una reserva debe seguir ciertos requisitos formales establecidos en la Convención de Viena. En primer lugar, la forma escrita. La reserva debe hacerse por escrito e incluirse en el instrumento, perdón, sí, de la ratificación, de la aceptación, de la aprobación, de la adhesión. Y obviamente tiene que haber una autoridad que sea competente. Puede firmar ya sea el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, o puede ser firmado por una persona debidamente autorizada mediante plenos poderes. En tercer lugar, la notificación al depositario. La reserva presenta ante el depositario del tratado, perdón, se presenta ante el depositario del tratado, que por lo general suele ser el secretario general de las Naciones Unidas, en tratados multilaterales a nivel global. En cuarto lugar, obviamente la reserva tiene que ser clara y específica, así como cuando enviamos un texto, cuando enviamos un mensaje, una carta. Las reservas son escritas, pero son documentos formales, tienen que expresarse claramente, tienen que expresar qué disposiciones el Estado son las que se quiere excluir, las que quiere modificar, las que quiere discutir o en qué medida quiere aplicarlas. Y en último lugar, ¿por qué se realizan las reservas? Podemos entender que las reservas tienen un propósito práctico, que es muy importante. Es un propósito diplomático en el derecho internacional. Permiten equilibrar la soberanía de los estados con la necesidad de la cooperación internacional. Es como poner una balanza. Las razones principales por las que un estado realiza una reserva, por lo general, son la compatibilidad con el derecho interno. Y es que los estados pueden presentar reservas cuando ciertas disposiciones de un tratado contradicen la legislación nacional. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, un país que tenga leyes religiosas estrictas, como los países de Medio Oriente, los que son musulmanes, pueden reservarse el derecho de no aplicar a ciertas normas de un tratado que entren en conflicto con su marco jurídico interno. En segundo lugar, por el respeto a los valores culturales. Los estados con valores o creencias tradicionales tienen el derecho de emitir reservas para proteger su identidad cultural. En tercer lugar, los motivos políticos o estratégicos. Y esto suele ser la mayoría de las veces porque realmente la mayoría de los estados presentan reservas por intereses, porque eso es muchas veces lo que realmente interesa a los gobernantes, no tanto mantener la cultura, mantener las virtudes, las tradiciones, sino que en la mayoría de los casos es por estrategias políticas. En cuarto lugar, para facilitar la participación internacional, porque las reservas permiten que los estados se unan a tratados sin comprometerse completamente a todas sus disposiciones. En resumen, con mi parte, puedo decir que las reservas son una herramienta diplomática esencial en el derecho internacional. Permiten que los estados se comprometan, pero no siempre del todo si esto no favorece a las normas internas de un estado. Es decir, respeta la soberanía de los estados. Y se presentan en momentos clave en el proceso de un tratado. Esto ha sido todo por mi participación. Los dejo a continuación con mi compañera Diana, que también les estará exponiendo su parte. Muchas gracias. Gracias, compañero David. Y buenas noches, compañeros abogados. Mi nombre, como lo manifestaba el compañero, es Diana Vanessa Duarte Ochoa. Y para dar continuidad sobre el tema, les voy a hablar un poco acerca de lo que son las objeciones a una reserva, lo que anteriormente estábamos hablando con el compañero, y que como ha venido manifestando, las reservas se van a dar siempre y cuando los tratados sean multilaterales, ya que se debe garantizar sobre todo lo que es el principio de voluntad. Por lo que entenderemos como una objeción a una reserva esta declaración unilateral
de alguna forma cualquiera que sea su enunciado o denominación. ¿Y quiénes son los que establecen esta objeción? Cualquier Estado parte u organización internacional se nos establece, cuya finalidad o cuyo objetivo es establecer esta objeción, impedir de alguna forma que la reserva establecida, que la reserva notificada anteriormente, no produzca efectos jurídicos que se habían establecido. Ok, las objeciones a una reserva podrán realizarlas, como les digo anteriormente, tanto los estados partes o de alguna forma aquellos también que tengan las facultades para formar parte de ese tratado. Y como nosotros hemos venido escuchando que esas reservas se dan de una forma escrita, de igual manera las objeciones se van a dar de manera escrita, estableciendo o indicando los motivos por el cual se formula esa objeción. De igual forma, vamos a tener en cuenta que para formular una objeción a una reserva, también tenemos un periodo establecido. Y ese periodo establecido es de 12 meses después de que se haya notificado la reserva propuesta por el Estado parte anteriormente. Y que de igual manera, vamos a decir que este Estado parte manifiesta su consentimiento en obligarse por el tratado. Ok, si después de este tiempo, de alguna manera, se presentase una objeción, no cumpliría o de alguna manera no ejercería los mismos efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a poder plantear o plasmar una objeción después de esos 12 meses, pero no va a tener el mismo efecto jurídico. Y en caso que de alguna manera el Estado parte que está planteando esa objeción quisiera retirar esa objeción, entonces de alguna manera lo puede hacer. Claro que tiene ese derecho de poder retirar esa objeción y lo va a poder hacer, nos establece de igual manera el convenio de Viena que lo va a poder hacer en cualquier momento. Y por lo tanto, los Estados partes que de alguna manera tengan conocimiento de ese retiro de esa objeción, entonces van a asumir de alguna manera que está aceptando la reserva plasmada anteriormente. Y otra cosa que también tenemos que establecer es que de igualmente va a tener que contar con las mismas formalidades, que este retiro debe ser de forma notificada por escrito. Ok, cuando nosotros hacemos, o el Estado parte, perdón, hace la objeción a una reserva, entonces se asume, como lo habíamos dicho anteriormente, se asume que se acepta esa reserva. Por lo tanto, los Estados partes se toma en cuenta que se puede llevar a cabo la aceptación de esas reservas de dos formas. Una nos establece que se puede aceptar de forma tácita. ¿Qué quiere decir de forma tácita? Es que una vez los Estados partes u organizaciones internacionales tengan la notificación por escrita de la reserva, entonces manifiestan su consentimiento en obligarse por el tratado. O sea que no hay ningún pronunciamiento de alguna manera de que se objeta a esa reserva. Y también lo podemos hacer de forma expresa, que se da a través de la objeción a esa reserva y que después se retire. Quiere decir que de igual manera podrá aceptarse o podremos decir que podrá aceptarse una vez se haya presentado una objeción y que de igual manera tiene que formularse por escrito. Y compañeros, es importante resaltar y hacer hincapié que la objeción de una reserva no trae como consecuencia de alguna forma la exclusión inmediata de un Estado parte del tratado o a modo que de alguna manera en la objeción se establezca esta exclusión como consecuencia jurídica. Y también es importante resaltar que una reserva, que la objeción a una reserva de alguna manera también no impedirá que este tratado entre en vigor entre el Estado que plasmó la reserva y el otro Estado que de alguna manera está estableciendo la objeción a esa reserva. Esto es todo por mi participación y para profundizar un poco más sobre lo que es la validez de un tratado al momento de su ratificación, el compañero Oscar Laínez nos va a dar a conocer un poquito sobre el proceso que se lleva a cabo. Compañero. Gracias, compañera. Buenas noches. Mi nombre es Oscar Manuel Aínez, como bien lo dijo la compañera, y yo le voy a hablar lo que es el proceso de rectificado de un tratado internacional.
Recordemos que un tratado internacional es un proceso fundamental que garantiza acuerdos firmados entre dos o otros países de una entidad internacional, respetando la Constitución y protegiendo los intereses internacionales como nacionales y regulando este procedimiento está regulado por los principios de la Constitución de la República y otras leyes relacionadas con ello. Y para esto, para la rectificación de un proceso, es muy importante coincidir con 5 pasos fundamentales que en primer lugar tenemos lo que es la negociación de la firma de un tratado. Recordemos que la negociación de la firma de un tratado se hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Corporación Internacional, representando el Estado. Los diplomáticos que negocian el término de los tratados se consideran que acuerdo de los beneficios lo firman y es muy importante resaltar que no solo porque ya está firmado, eh, queda en el tratado en vigencia, sino que se lleva un proceso fundamental para el procedimiento que conlleva a los demás procedimientos y pasa por un filtro legal. Recordando, el segundo paso tenemos lo que es la aprobación del Congreso Nacional. Una vez firmado eh, el tratado se envía al Congreso Nacional para su aprobación y esto se establece y se especifica en el artículo 205 de nuestra Constitución, numeral 30 de la Constitución de la República. Y tenemos que resaltar lo más importante, que si un tratado afecta los aspectos sensibles de la soberanía territorial y de los hechos fundamentales que necesita para la mayoría de la calificación, tiene que ser el doble del tercio de los votos. Si no afecta a los temas críticos antes mencionados, basta con una mayoría de votos simples. Y como paso número 3 tenemos lo que es la ratificación por el Poder Ejecutivo. Recordando que al momento de firmar un tratado, el Congreso tiene que aprobarlo y sigue el proceso de ratificación. Aquí es donde el presidente de la República ratifica el acuerdo mediante un documento oficial llamado instrumento ratificado. Este documento se envía al Estado y o a la organización internacional que lo supervise para la formalidad del compromiso internacional. Después tenemos lo que es el paso número 4, que es el muy importante para que entre en vigencia lo que es un tratado. Después de ratificado el tratado, se puede publicar y se debe publicar en el diario oficial La Gaceta. ¿Por qué es muy importante? Porque solo después de ser publicado en el diario oficial La Gaceta, adquiere la fuerza de ley y del territorio. Esto quiere decir que los ciudadanos pueden conocer la aplicación legal que tiene un tratado. Después tenemos lo que es el paso número 5, que es cuando entra en vigor, y finalmente es cuando se aplica el tratado. Entrando en vigor el tratado depende de que lo establezca el acuerdo. Algunos tratan de efectos inmediatos y mientras que otros requieren de un largo plazo. Condiciones específicas como eh, países que finalmente también tienen que rectificarlo o importante señalar que dentro de un tratado existen conflictos. Y si hay un conflicto con la Constitución de la República, no puede ser rectificado, excepto que reformemos la Carta Magna de nuestra Constitución. La excepción la excepción de los tratados relacionando que tiene que tener muy importante señalar que no tiene que afectar lo que es los derechos humanos, ya que su jurisprudencia, perdón, tiene un rango constitucional en nuestro país. El proceso de rectificado es un proceso internacional que garantiza que el acuerdo se respete nuestra Constitución, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, equilibrando el compromiso internacional y la defensa de nuestra soberanía. Y para concluir con mi parte,
debemos entender que el proceso de ratificado de un tratado internacional es muy importante, ya que para poder entrar en vigor se debe publicar en el Diario de la Gaceta. Si no es publicado en el Diario de la Gaceta, no entra en vigor. ¿Por qué? Porque cuando entra en vigor es cuando se publica, ya que los ciudadanos podemos conocer lo que es la aplicación de la legalidad que va a tener un tratado. Esto sería mi parte. Los dejo con mi compañera Jazmín Hernán, que le va a seguir hablando del siguiente proceso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Hernández. Les hablaré sobre la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Dentro de esta convención podemos especificar que se encuentra dentro de la Convención de Viena sobre Derechos de Tratado de 1969, de la cual establece la celebración, interpretación, modificación y terminación de los tratados internacionales, como lo es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue emitida en el año 1979. Como objetivo es eliminar la discriminación contra la mujer. Como principales objetivos se encuentra la eliminación de discriminación en todas las áreas de la vida, promover la igualdad de sustantivas entre hombres y mujeres, lo que van más allá de la igualdad, ¿verdad? Y garantizar los derechos de la mujer para que puedan tener un poco más de igualdad dentro de su entorno. Tenemos también lo que son las reservas, que entre ellas juegan lo que son varios países, incluidas Arabia Saudita, Egipto, Gutay, que han formado reservas en artículos claves de la convención, en la cual en especial es aquellos países que tienen sistemas jurídicos, culturales, particulares, como las regiones por las leyes religiosas, que han presentado reserva al rectificar la convención, de las cuales eximen de cumplir ciertas disposiciones, como decir el derecho dentro de la familia y el matrimonio, derechos de reproducción y principal de igualdad en labores. También tenemos las objeciones. Las reservas son contrarias al objeto y propósito de la convención. Las objeciones se refieren lo que es a una respuesta a otra de las objeciones, como decir procesos de objeción. Para concluir, podemos decir que dentro de la convención el objetivo es ya sea eliminar la discriminación contra la mujer y las reservas que presentan algunos países, reflejando los derechos internacionales y las normas nacionales, culturales y religiosas. Esto ha sido en conclusión. Los dejo con mi compañero Oliver. Muy buenas noches, abogado y compañeros. Pues a mí me toca hablar un poco sobre lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Para que entendamos un poco más lo que es el tema de las reservas. Esta Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Pues proteger los derechos de los niños. ¿Cuáles derechos? Pues derechos como civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todos los niños que son menores de 18 años. Estos tales derechos pueden ser derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, derecho a la educación, derecho a la protección contra el abuso y la explotación, entre otros, ¿verdad? Dentro de ese tratado se presentaron unas cuantas reservas por países como ser Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán, entre otros, ¿verdad? Una de las reservas establecidas sobre el artículo 14, que ese nos dice que reconoce el derecho del niño a la libertad del pensamiento, conciencia y religión.
Claro, también hubieron objeciones que dijeron que estas opiniones deben de ser tenidas en cuenta según su edad y su madurez del niño, ¿verdad? También tenemos una reserva en el artículo 34 que nos habla sobre la prohibición que prohíbe, perdón, la pena de muerte y la cadena perpetua para menores de edad. En el caso de Estados Unidos, que aunque no ha rectificado la convención aún, él expresó preocupaciones sobre la soberanía nacional y la interpretación de ciertos derechos. Estas reservas se basan más que todo en la legislación estatal en algunos casos porque en Estados Unidos permiten la condena a cadena perpetua en menores, siempre y cuando en algunos estados, ¿verdad? También tenemos países como Arabia Saudita, Egipto, Irán y Pakistán que han formulado reservas generales indicando que aplicarían la convención a la medida en que sea compatible con la Sharia. La Sharia es la ley islámica, ¿verdad? Como miramos en la presentación, tenemos ciertas objeciones por países como europeos, como ser Alemania, Suecia, Dinamarca, que han puesto pues objeciones a estas reservas. Y eso es un poco de lo que puedo hablarles sobre lo que son las reservas dentro de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Para concluir, le dejamos con la compañera Kelly. Buen día, abogado. Mi nombre es Kelly Elisa Bejarano y yo les voy a hablar un poco sobre las análisis de las objeciones de las reservas. Bueno, las reservas son tratados internacionales que nos permiten a los estados aceptar la mayoría de las disposiciones de un tratado mientras excluyen o modifican ciertas cláusulas, ¿verdad? Sin embargo, otros estados pueden objetar esas reservas y pueden afectar cuando entra la aplicación del tratado. Existen dos aspectos claves sobre las objeciones a reservas. Uno de ellos es el efecto de la objeción. Cuando un estado objeta una reserva, el tratado no puede entrar en vigor entre el estado que lo hizo la reserva. Bueno, el Estado que representa la objeción, este puede limitar a la cooperación y la eficacia del tratado. El número dos es el impacto internacional que este tiene. Las objeciones pueden generar controversias y la dificultad al momento de hacer la aplicación del tratado. Esto viene afectando ampliamente en las relaciones diplomáticas y en los cumplimientos de los compromisos internacionales. En conclusión, eh, concluimos que la reserva es una objeción y que son herramientas esenciales que nos ayudan a generar una compatibilidad con los tratados y las legislaciones nacionales. Bueno, sin embargo, el uso debe ser bastante prudente, ¿verdad? Para no debilitar la integridad de los tratados ni la efectividad del derecho internacional. Esto busca un equilibrio para aceptar las reservas y objetarlas a un crucial éxito del Tratado Internacional y la cooperación entre Estados. Esta fue nuestra participación y muchas gracias.